20 de septiembre a partir de las 8:30 de la tarde en el Teatro Principal, cita con la compañía de Ana Roncero, Ana Isabel Roncero, Ana y Roncero. Ana, muy buenas, ¿cómo es esto realmente? Pues es todo lo que dices, pero en realidad la compañía se llama Ana y Roncero. Y es la compañía, como les digo, que trae a Flores arrancadas a la niebla, una obra que pone en marcha esta compañía de Burgos, pero de Zamora también, porque tiene su toque, ahora lo explicamos por si algún no ha conocido a Ana todavía, que pone, como les digo, en escena esta obra de Arístides Vargas. Una obra un tanto peculiar de la que hablaremos ahora, pero, como digo yo, de una compañía burgalesa, pero con un gran toque zamorano, Ana, ¿no? Pues sí, y además no lo puedo evitar. Sí, la compañía es burgalesa. Es mi compañía, pero es una compañía que se establece y se crea en Burgos y bueno, pues está allí inscrita. Pero claro, yo soy zamorana, entonces esto no lo puedo evitar, ¿qué le vamos a hacer? Entonces hay mucho de zamorana también en este nuevo proyecto y en este nuevo camino que empezamos a caminar, que empezaremos a caminar aquí. El primer pasito lo vamos a dar aquí. Porque esa obra que ponéis en marcha tiene su preestreno en Zamora, en el Teatro Principal. ¿Hace cuánto no actúas en el Teatro Principal? Bueno, no hace tanto. Estuve el año pasado con otro montaje, con el último, el anterior a este, un espectáculo sobre Juana la Loca, que hicimos campaña escolar, bueno, para institutos, para alumnos mayores, y estuvimos un par de días haciendo 4 funciones el año pasado, así que no hace tanto. Pero así para el público abierto sí, ya hace bastante más, sí. ¿Qué supone para ti volver así a esa casita tuya que puede ser el Principal? Pues muchos nervios, o sea, yo Dios mío de mi vida, hacer un estreno, porque bueno, es un preestreno, pero en realidad es un estreno, en la ciudad que te vio nacer, con tanta gente conocida, con tanta gente a la que quieres, con tanta gente a la que respetas mucho además, pues va a ser van a ser muchos nervios. Yo sé que voy a pasar un rato malo hasta que salga a escena, pise el escenario y espero que todo pase y bueno, sea capaz de transformarme en Aída y bueno, y ya está. Pero hasta que llegue ese momento va a haber un rato malo de nervios, segurísimo. Chungo ahí. Chungo. Bueno, porque Es el momento en el que todos los actores decimos lo mismo. Pero ¿quién me mandaría a mí meterme en esto? Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Solo es un paso, ¿eh? Es un paso nada más, pero hasta que lo das se pasa mal. y es una cortina que abres y ya sales al escenario y una vez que pisas la tabla ya. Se acabó. Se acabó. Es mágico, ¿no? Sí, es mágico. Es que si no sucede así, Dios mío de mi vida, me abro las venas. No, es verdad. Yo no sé cómo, yo no lo sé definir, pero pasa así. O sea, en el momento en el que pisas el escenario ya no eres tú, ya eres el personaje, entras en ese mundo, entras en el juego y ya, bueno, pues te abandonas al juego, que es de lo que se trata. La compañía es de Ana, como decimos. Ella, como dice, también actúa acompañada de Ori Esteban, que es la siguiente invitada en este banco que tenemos hoy de nuestro plató de exteriores. Muy buenas, Ori. Hola, buenas, ¿qué tal? Para esta obra que ponemos en escena, que ponéis en escena este 20 de septiembre, que es una obra dura, complicada, ¿cómo la definirías? Dura, complicada y más. Sí, es una obra compleja por lo que trata, por el texto en sí, pues eso, por la complejidad de los personajes. Todos los personajes están formados a base de capas, pero estos tienen capas y capas y capas. No es una obra que tenga un arco que empiece y acabe, sino que son como diferentes escenas, entonces es como que tienes que estar siempre desde el segundo 1 a tope, porque o sea, no te puedes desplomar cada vez que acaba una escena, o sea, empieza la siguiente y tienes que estar otra vez arriba, entonces aguantar ahí esa fuerza, esa tensión, es complicado. Y luego eso, el texto es bellísimo, es una pasada, pero también es muy complicado. Nos ha costado aprenderlo
un especial trabajo, o sea, hemos tenido que emplearnos de una forma especial, diferente a otras veces, que de hecho lo hemos hablado las dos, que nos podía haber costado a la una y a la otra no, pero no, ha sido, decíamos las dos, pues mira que a mí normalmente no me cuesta aprenderme textos, pero es que con esto, porque también es un poco, a veces no sigue un orden lógico, muchas veces, la mayoría de las veces, entonces es complicado y también es muy repetitivo, pero cambiando siempre una palabra o la posición o te falta, entonces es como complicadísimo, pero estamos muy contentas, por eso mismo ha sido un esfuerzo extra, pero la satisfacción también es doble, o triple o es mucha, sí. ¿Tú habías actuado en el Teatro Principal? ¿En el de aquí? No, el de aquí va a ser la primera vez. Tu gran estreno a lo bestia. Sí, mi gran estreno. He actuado bastantes veces en el Principal, pero de Burgos. Ya, claro. Aquí es mi primera vez, así que estoy especialmente nerviosa. Uno, porque es el estreno, pero también es como otra plaza muy importante y lo que dice ella también, pues eso, con su gente, ¿no? Y es como, pues eso, como una tensión añadida, sí. ¿Qué te ha contado Ana de lo que es el Principal y de lo que supone para ella? Hombre, pues Ahora ella, que no nos oye. ahora que no nos oye, está como un flan. Yo no la creía. Sí, te lo digo yo. Pues, ¿qué supone? O sea, ¿qué me ha contado? Pues que eso, que para ella es un sitio muy especial, que el teatro en sí es especial. Y nada, hoy lo he podido intuir, me han dejado asomar así un poco el morrete, pero estaban las luces apagadas, o sea que tampoco he visto mucho de él, pero con ganas. Muy Con bonito. nervios, pero con ganas. Ya me lo ha dicho, que es precioso. Preciosísimo, ¿verdad, Ana? Hombre, ya se lo he dicho, es la bombonera. Y en realidad es una bombonera. Sí. Bueno, hablaba Ori, un texto muy duro, un texto muy complicado, que habla sobre el exilio, sobre la emigración, sobre la huida, sobre la salida. Sobre el desarraigo, sobre el olvido, sobre la memoria, sobre todas esas cosas habla, sobre cosas que tienen mucho que ver con todos nosotros. Es muy curioso porque, bueno, el texto de Arístides, lo ha dicho Ori, es muy bello, es muy poético, es muy bonito y independientemente de todo lo que tiene también alrededor, ¿no? Pero sobre todo es poético y bello. Pero nos habla no solamente, por las capas que decía Ori, no solamente nos habla del exilio, nos habla de la inmigración, nos habla del desarraigo o de la memoria, ¿no? Nos habla de qué es lo que supone para la gente, para las personas, eso, en el interior. Porque también habla de ese proceso físico, pero sobre todo habla del proceso interior, de lo que supone el olvido, de lo que supone olvidar el rincón de tu jardín, de la calle por la que paseabas, el olor a los churros, lo que supone para una persona ir perdiendo eso. Eso es perderte a ti mismo y eso es de lo que habla Arístides Barás, de cómo te terminas convirtiendo en otra persona, si consigues hacerlo. Hay gente que muere en el intento, quiero decir, hay gente que no soporta esa pérdida y no soporta dejar de ser él mismo para ser otra persona y muere en ese transcurso, ¿no? Y de todo eso habla. Y además tiene una cosa muy buena, que es una de las cosas que más me gustó del texto, vamos, no una de las cosas que más, me gustó también por eso, y es porque también tiene sentido del humor. Nos pone enfrente situaciones que son muy serias, que dan mucho miedo, pero que a veces resultan cómicas por lo serias y por el miedo que dan, ¿no? Y entonces, bueno, pues también tenemos ese punto de esa especie de especie añadida, que es el punto de, bueno, ver todo esto además a través de ese tamiz que es el humor, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene un poco de todo, que a mí me enamoró el texto, hacía mucho tiempo que lo tenía ahí, que lo quería hacer. Y bueno, llegó el momento, encontré a la persona con quien hacerlo y las ganas o bueno, la necesidad de poderme tirar ahora a la piscina con ello. Y bueno, y ahí está. Es un relato, como decía Ana, de todo eso que contaba Ana y de esa manera que contaba Ana,
que llevan a cabo dos mujeres, Aida y Raquel. Sí. Aida y Raquel, o Raquel Sí, y sí. Aida. No, Aida Aida y y Raquel, Raquel. acerté a la primera, para una vez que acierto. Que se encuentran en una estación y desde donde parten, ¿no? Claro. A su exilio. El texto es un viaje. Es ese viaje de desarraigo, es ese viaje de deshacer la vida, ¿no? Por eso es lo que comentaba Ori, el texto no es lineal, no se va a contar una historia que empieza y termina, sino que vamos a ir viendo fragmentos de ese viaje. Y luego hace una cosa Arístides Vargas, no tiene ningún interés en situar la situación en un espacio físico real o en un fragmento de tiempo real. Cualquier tiempo vale, cualquier espacio sirve. Lo que necesitamos es ver lo que está pasando. Con lo cual, bueno, sí, nos coloca en ese primer momento en una estación, en un lugar en el que tanta gente se puede encontrar o desencontrar, ¿no? Ellas dos se encuentran en ese momento y no se sabe muy bien por qué deciden hacer ese viaje juntas y emprender ese camino hasta donde les lleve. Que, bueno, no lo vamos a desvelar. No, por favor. No lo vamos a desvelar. Eso no. ¿Por qué es tan complejo el texto? Por lo que decía Ori, porque ellas hablan mucho del mismo concepto y se habla de lo mismo muchas veces dando vueltas y cambiando pequeñas palabras en cosas que hay una reiteración de determinados momentos o determinadas situaciones, ¿no? Y por eso es complejo. Son frases muy cortas, los textos son muy picados y con palabras muy parecidas. Y eso es lo difícil lo que ha sido difícil de aprenderlo. Es la maravilla del oírlo también, ¿eh? Es la maravilla del oírlo, de cómo se juega con las palabras, de cómo esos sonidos van cambiando y cómo esos sonidos, con un pequeño cambio, cómo cambia el sonido y cómo cambia la emoción y cómo cambia la intención, ¿no? Y eso es lo bonito de eso. Lo que pasa es que, bueno, ha sido arduo el trabajo de aprendérnoslo. O sea, que el texto no lo habéis tocado para nada. No. No hay adaptaciones, no hay nada. Alguna palabra que a lo mejor no se entendía porque al ser el dramaturgo argentino y tal, pero muy contadas, o sea, muy poquito y el texto va, o alguna expresión que no se entiende, no por el hecho de cómo es la forma del texto, sino... Sí, entonces esas cosas sí, pero vamos, que nos lo hemos aprendido al dedillo, pero casi sin cambiar una coma. Y una cosa que quería añadir a lo que estaba diciendo Ana antes con lo del texto, es que hay partes, muchas de las partes del texto, que si extrapolas un personaje y el otro, a veces son como monólogos, o sea, monólogos de ella y monólogos que tienen sentido como en sí, los monólogos, pero luego, curiosamente, tienen sentido juntando el de la una y la otra. Entonces, pues es eso, que a veces dices, es que no tienen nada que ver, pero luego sí tienen que ver, sí. Y se encajan perfectamente, ¿no? Las dos intervenciones. Sí, encajan perfectamente. Y encajan las emociones, que es lo más importante. Hay una cosa muy curiosa de lo que trata el texto, que lo decíamos antes, es del exilio, ¿no? Y es muy curioso porque si echamos la vista atrás, antiguamente el exilio era un castigo. Y se utilizaba como un castigo. La gente que se portaba mal, la gente que hacía malas cosas, eran malas personas, se les exiliaba de las tierras, de los territorios, de no sé qué. En nuestro pasado cercano, el exilio casi siempre ha estado relacionado con la ideología política. Sin embargo, ahora el exilio, y yo lo entiendo así, Arístides lo entiende así, y yo creo que la mayoría de la gente lo entiende también. Ahora mismo tenemos a montones de gente que son y están siendo exiliados por cuestiones económicas. Ahora el exilio tiene que ver con el dinero y es terrible, ¿no? Y de todo eso también se habla en la obra, ¿no? Y nos cuentan esa necesidad de... Iba a decir de volver, pero no tienen necesidad de volver, saben que no pueden volver. O sea, claro, no pueden volver. O sea, aunque pudieran físicamente.
ellas en sí han cambiado tanto, han pasado tantas cosas dentro de ellas que ya ni siquiera encajarían en el sitio del que vienen, ¿no? Que es también lo terrible. Al final ya no va a volver nada a ser lo mismo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Tú no eres la misma persona, no puedes encajar. Tendrías que volver a empezar en el sitio de donde vienes, de nuevo, ¿no? Es muy terrible porque es una realidad terrible que nos circunda, que estamos empapados, ahora mismo estamos empapados de toda esa situación que se está viviendo en nuestro mar Mediterráneo, pero en todas partes, los grandes movimientos de gente que están sucediendo y aconteciendo en Europa, o sea, y estamos ahí, y hay veces que lo vemos bueno, como meros espectadores, y bueno, también me apetecía dar un paso adelante también en eso, y vamos a hablar de esto, ¿por qué no? Y vamos a hablar desde el punto de vista de la emoción, de lo que les supone a la gente esto, ¿no? Vamos a dejar el dinero, vamos a dejar el espacio, vamos a dejar la política, vamos a ver qué le pasa a la gente que tiene que hacer esto. Y eso es de lo que habla también el texto. El texto que es de Arístides Vargas, que es exiliado. Es exiliado, se exilió a Ecuador, bueno, cuando la última dictadura argentina, perseguido, y en Ecuador está. Y es algo que está siempre en sus textos, siempre en todas sus obras. Caminan alrededor de ese mismo concepto, el exilio, la ausencia, el olvido, la memoria, siempre, siempre, siempre. Y decían Ana y Ori también, se puede contextualizar en cualquier época, en cualquier momento, en cualquier sitio, y escenográficamente eso también es una ventaja, supongo, ¿no? Sí. Porque con cualquier cosa ya tienes el escenario preparado. Bueno, A ver. En este caso cualquier cosa no va a ser, pero es muy curioso porque lo que hay en el escenario es un folio en blanco. Y te lo digo como metáfora, y quien lo vaya a ver entenderá qué es lo que quiero decir con que sobre el escenario va a haber un folio en blanco. Empezamos una vida y todo está por escribir. Entonces, todo es de momento muy puro. Y está ahí, y es eso. Pero aparte de eso, estamos rodeadas de maletas. Y las maletas las vamos a utilizar para crear todos los espacios que se van a ir recorriendo, todos esos caminos, todos esos momentos en ese viaje. Serán una aduana cuando tengan que serlo, serán asientos del tren cuando los tengan que ser, formarán parte de un río, o sea, están vivas, y de ellas sale todo y con ellas se hace todo. No inventamos nada, está desde el principio hasta el final, todo a la vista del público. Como siga contándonos lo cuenta. Sí, se acelera y se embala y lo dice todo. De mala manera. Pero bueno, es que es verdad, o sea, gracias a las maletas aparecen todos los espacios, y es eso, es que no salimos ni un segundo de escena, o sea, que o lo tenemos ahí o lo tenemos ahí. Es otra complejidad añadida. Pues sí, Deduzco. claro. No, claro, imagínate. Además es eso, que es un espacio que no es espacio, pero a la vez son tantos espacios que ha sido complicado hacerlo solo con lo que tenemos en escena, que son las maletas y alguna cosilla más que no vamos a desvelar, que eso sí que va... Eso, tienen que ir a verlo. Y esa no la vamos a decir. Vale. Director Juan Luis Sáez, ¿es el que ha puesto orden y mando o colocación o cómo es? ¿O a ver. Bueno, es el que ha dirigido, el que nos ha aguantado muchas veces nuestras, pues eso, el de repente decir, ¿cómo afronto esto? O sea, no sé cómo afrontar esto. O sea, al principio, hoy lo hablábamos en el coche, y no ha sido traumático, pero sí ha habido momentos en que decíamos, nos mirábamos las dos y decíamos, pero ¿cómo hacemos esto? O sea, ha hecho un trabajo estupendo, yo creo, y nos ha ido colocando, nos ha ido dando confianza poco a poco, que fuéramos creyendo en nosotras, que fuéramos creyendo en lo que él estaba construyendo y que fuéramos creyendo en el proyecto. Y bueno, poco a poco se ha ido formando y se ha ido, bueno, pues colocando hasta que, bueno,
lo hemos conseguido, creo. Eso es. El 20 de septiembre, el viernes, a partir de las 8:30 de la tarde en el Principal. Allí tendremos a Ana y a Ori con esta obra, Flores arrancadas a la niebla, de Arístides Vargas, que habla pues eso, del exilio y de todas estas emociones de las que nos han hablado Ana y Ori. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti. A las dos, gracias Ori. Encantada, gracias. Y mierda, mucha mierda. Eso, mucha. Bueno, y espero que el público de Zamora se anime y bueno, y quieran compartir con nosotras ese primer momento de ponerlo delante del público, que va a ser muy especial. Seguro que sí saldrá bien. Ojalá, ojalá.